Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones, esta vez basada en el libro de Josué, lecciones de Josué acerca de la fe. Y esta semana vamos a ver unas historias que realmente son fascinantes, muy conocidas por todos, así que vamos a ver desde este punto de vista. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tus bendiciones, por tus cuidados, por tus bondades, Señor, agradecidos por la gracia. Señor, y te queremos pedir de una forma particular y especial por cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu sea sobre ella, supla sus necesidades, Señor, y nos ayude a entender aquellas verdades que tú tienes para nosotros esta semana. También te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que dirige esta grabación de principio a fin. Y te pedimos también el perdón de nuestros pecados. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y el título es Sorprendidos por su gracia. Así que esperábamos la sorpresa de esta lección y así mismo se titula Sorprendidos por la gracia. Y la protagonista, uno de los protagonistas de esta historia es muy, pero muy conocida. Y el versículo de memorizar habla de ella y está en el libro de Hebreos, ni nada más ni nada menos, en el capítulo 11, el Salón de la Fama o el Salón de la Fe, como se menciona, y esta mujer está ahí. Por la fe no pareció la prostituta Raab junto con los incrédulos porque recibió en paz a los espías. Y aquí nos dice, ¿por qué lo hice otra vez? Esa es una pregunta que quizás cada ser humano se ha hecho, porque en más de una ocasión estamos seguros, si ustedes o si somos sinceros, que hemos cometido el mismo error más de una vez. Y fíjense que esto se remonta a mucho tiempo después, porque esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había tenido una oportunidad de reconocer la tierra prometida, acabando de salir de Egipto y no tuvo un final muy bueno. Nos referimos a cuando Moisés envió por orden de Dios a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán y traer un informe. El informe que ellos trajeron, ellos no, la mayoría, el informe que trajo la mayoría no fue bueno porque la tierra era buena, pero no fue bueno porque ellos pensaron cuando vieron cómo eran los habitantes de aquellas tierras, ellos no pensaban, no se vieron capaz de conquistar, eh, o sea, de tomar posesión de la tierra, y se olvidaron de que Dios era el que le había dado la promesa. Así que esa actitud hizo que fuera un fracaso la primera vez. Y es que si se usaba la razón, aquella población eran gigantes literalmente, estaban preparados para la guerra, tenían reserva de comida, reserva de agua, tenían unas murallas impenetrables. Así que humanamente de verdad que era imposible para un grupo de nómadas llevar a cabo tan importante misión. Podrían pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería ningún esfuerzo de su parte. Sin embargo, la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. El- la clave del éxito es, o sea, Dios más el humano, Dios más el humano, o sea, en toda situación, bueno, hay a veces que no, pero la mayoría de las situaciones se combina el poder de Dios con, o sea, el humano tiene que hacer algo.
aunque sea hacer orar, aunque sea darle la vuelta a las murallas. Pero en esta vez ellos tenían que ir a reconocer la tierra y ver cómo era. Las expectativas eran elevadas. La última vez Israel había fracasado, pero esta vez pues tenían esperanza. Esta semana exploraremos dos relatos que son muy conocidos del libro de Josué y descubriremos su revelación para nuestra fe de hoy. La gracia de Dios tiene infinita posibilidad de sorprendernos y vaya que nos sorprende porque esto es una sorpresa. Eh, en el domingo hay una segunda oportunidad, así se titula, segunda oportunidad, y vamos a ver, la lección es basada en el libro de Josué, el capítulo 2. Josué 2, 1. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sitín y le dijo, y reconoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una mujer ramera llamada Raab y posaron allí. Y en el libro de Números, vamos a ver el libro de Números 13, 1 y 2. 13, 1 y 2. El Señor dijo a Moisés, envía algunos hombres que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviaréis un príncipe de cada tribu. Eso fue la primera vez, o sea, la misión. Y en el libro, en el capítulo 25 al 28, volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Volvieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de Israel en el desierto de Parán de Cades, le dieron la respuesta y le mostraron el fruto del país y dijeron, llegamos al país a donde nos enviaste, que ciertamente mana leche y miel. Eh, este es su fruto y el fruto era tan grande que 2 personas, eso es el clásico, cargaban un racimo de uva. Pero siguió, Amalek habita al sur y el hitita, el jebuseo, el amorreo habitan al norte, el cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces le hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos enseguida. Me adelanté hasta el 28 y 33. El capítulo 33. También vimos gigante allí, Aná, raza de los gigantes, el gigante, y nosotros al parecer éramos como langosta. Langosta es un insecto. O sea, ellos se veían delante de esta gente como un insecto. Eso era una exageración, un hipérbole, porque por más gigante que fueran, eso era un hipérbole. Y 14, 1 y 2. Entonces toda la congregación alzó la voz y lloró esa noche y los israelitas que se quejaron contra Moisés y Aarón dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, muriéramos en este desierto. Y dice que las palabras son poderosas y Dios le concedió su deseo. Y ahí murieron en el desierto. El lugar donde fueron enviados los 2 espías se llama Sitín, se llama Acacia, Acacia es un árbol. A ver Sitín, Prado de Acacias, en el número 33, 49, y nos recuerda episodios negativos de la historia. El primero es otro incidente de espionaje que presenta los mismos elementos básicos. Fue una misión encomendada a los espías, fue una incursión secreta en un territorio
enemigos, su regreso, el informe acerca de los habitantes y la decisión de actuar sobre la base de ese informe. El otro incidente sitting representa una de las violaciones más desafiantes e idólatras del pacto. Los israelitas, instigados por Balaán, se entregaron al libertinaje como mujeres moabitas y adoraron a los dioses. Esas dos cosas ocurrieron así. En este contexto, el nombre sitting crea una tensión extraordinaria en cuanto al desenlace de la historia. ¿Será otro fracaso en la frontera de la tierra prometida o conducirá a tales inesperado cumplimiento de la promesa? Juan 18, Juan 18, Juan 18. Pedro quedó fuera a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la portera preguntó a Pedro, ¿no eres tú también los discípulos de este hombre? Y respondió, no soy. Y cuando hacía frío, los siervos y los guardias habían hecho fuego y estaban calentándose. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. 25 al 27. Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú? Esta fue en otra ocasión, o sea, la misma, una segunda ocasión o la tercera ocasión. Y él les respondió, yo no soy. ¿Qué paralelismo descubre entre la oportunidad dada a Pedro como nación y la que recibió Israel? Wow, interesantísimo este paralelismo. La segunda ocasión en Juan 21, 15 al 19, cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? O sea, Pedro niega 3 veces a Jesús y Jesús viene directamente donde él y 3 veces le hace la misma pregunta, Pedro, ¿me amas? Nosotros tenemos un video por acá donde se dice que en el original significa otra cosa, porque en español, pues depende la versión, dice me amas o me quieres, pero en el original primero Dios dice me ágape y Pedro no se atreve a decir que lo ágape porque lo había traicionado. Y ya me parece que en la segunda ocasión Dios le dice me fileos y Pedro dice, o sea, Dios le dice me ágape y Pedro no le dice yo te agapeo, sino yo te fileo. Eh, la gente dice que el mismo amor, pero no es el mismo tipo de amor. Ágape es el amor, o sea, el amor incondicional, el amor de Dios. Fileo es el amor, si no, no hubiese una diferencia, no hubiese una palabra para diferenciarlo. Algunas veces dicen que ágape es el amor de Dios y, o sea, ágape como ama a Dios y fileo como ama el humano. El humano jamás ni nunca va a amar como Dios ama. El humano ágape puede amar incondicionalmente en su esfera, pero el humano lo más que puede es fileo. Y entonces es muy interesante, pero esa soy yo. Y otras personas que piensan así, eso son opiniones. A mí yo soy de las que pienso que si no la palabra no hubiese cambiado, si no no se utilizara varias palabras para la misma, para el término amor, los griegos utilizaban por al menos 3 palabras. Pero el meollo ahí es que Dios le da una segunda oportunidad a Pedro y le da la oportunidad de redimirse. Ese versículo es un tema completo, pero por razones de tiempo y ya eso está por ahí, no lo vamos a decir. Pero es la segunda oportunidad que Dios le da al pueblo de Israel de esta vez entrar a la tierra prometida.
El Señor es un Dios de segundas oportunidades y yo le digo de tercera, de cuarta, de quinta, ese es el Evangelio y de muchas otras más oportunidades. Eso es lo que da el humano, porque humano es finito y es por naturaleza pecador y en algún momento del camino va a cometer errores. Y vuelvo y digo, los pecados no solamente son matar, robar, esos son los que se ven, pero hay otros que realmente, como el orgullo, la envidia, los celos, todas esas cosas que no sé, muchas veces no se cuentan, pero en algún momento del camino nosotros vamos a, a cometer errores y la Biblia y gracia es simplemente algo que no merecemos. Y la Biblia está repleta de la gracia, de manifestaciones de la gracia. Dios ofrece misericordiosamente a todo el mundo la posibilidad de nuevos comienzos. Si no fuese así, si no fuese de esa manera, nosotros no estuviésemos aquí. Eh, Así mismo es. Y las noticias son aún mejores. Tenemos mucho más que una segunda oportunidad. ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? No existiéramos en este planeta. No hubiésemos nacido, hubiese terminado con Adán y Eva. Esa fue la primera oportunidad, cuando Dios les dio a Adán y Eva una segunda oportunidad. Piensa en la segunda oportunidad que Dios nos concedió a los israelitas de entrar a Canaán y en gracia concedida a Pedro, después de que negó a su Señor. ¿Qué nos enseña este incidente acerca de la gracia que debemos ofrecer a quienes la necesitan? En nuestra fuera humana debemos utilizar la gracia, pero también debemos tener cuidado. Dios es Dios y yo sé por qué lo digo. O sea, yo veo el panorama muy más grande, muchos, o sea, sí debemos usar la gracia, pero también debemos tener cuidado. Lo digo por experiencia. Valor en lugares inesperados. Y vamos a ver, pero esta lección es un tema acerca de la gracia, acerca de la justificación por la fe. Esto es un tema muy, muy, muy poderoso. Josué 2 al 11. Pero alguien avisó al rey de Jericó, dos israelitas han venido aquí anoche a espiar el país. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar todo el país. Pero la mujer había escondido a los dos hombres y respondió, verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. Y cuando iban a cerrar la puerta de la ciudad al oscurecer, los hombres salieron y no sé dónde se han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaré. Pero ella lo había hecho subir al terrado y había escondido entre manojos de hilo que tenía allí. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán y claro, no lo encontraron, ellos no habían salido. Y antes que ellos te durmieran, ella subió al terrado y le dijo, aquí es la primera confesión, bueno, esta es la segunda confesión de fe de Rahab, si de fe estamos hablando. Sé que el Señor ha dado esta tierra, por eso el temor ha caído sobre nosotros y todos los habitantes de esta región están desmayando por temor a vosotros, porque hemos oído que el Señor secó el agua del mar Rojo. Fíjense que esa mujer primero esconde a los espías poniéndose en oposición abierta al rey. Ella, segundo, hace una confesión de fe diciendo que ella sabe todo lo que ha pasado, no solamente ella, sino que todo el pueblo sabe lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel y le dice todo como que ellos saben que ellos cruzaron el mar Rojo, ella sabe cómo Dios ha estado con ellos y que cuando ellos vayan a Dios le dé a la ciudad en sus manos, que la salve. Eso es una gran confesión de fe. Fíjense que los primeros israelitas no creían
que eso era posible. Y esta mujer, que era, dice el libro de Hebreos, que era una prostituta, una ramera, ella cree que Dios solamente con lo que oyó, ella ni siquiera lo vio. Los israelitas lo vieron, ella simplemente oyó lo que decían y ella por solamente oír, fíjense que la fe viene por el oír. Ella se arriesga la vida escondiendo a esos hombres, mintiéndole al rey y pidiéndole que la salve. Eso es una cosa muy, muy interesante. Hebreos 11:31 es donde esta mujer aparece. Fíjense, solamente aparecen, por lo menos por nombre, dos mujeres. Es ella y Sara, en Hebreos 11. Así que a veces la cosa de Dios son un misterio. Son muy difíciles de entender desde la perspectiva humana. Hebreos 11:31. Por la fe la ramera no pereció junto a los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Y en Santiago, aquí hace también referencia a Santiago 2:25, hace referencia a ella. De igual modo, la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió, realmente fue justificada por la fe. Las obras afianzaron las obras, porque la fe es un movimiento y la fe actúa. No fue justificada por las obras, fue justificada por la fe. Y yo no estoy diciendo aquí que no, que lo que Pablo, que lo que este hombre dijo no es así. Así que, ajá, cuando envió a otros por el camino, realmente fue su fe. La fe la hizo obrar. Hebreo 11:31 confirma que la fe demostrada porra al ayudar a los espías en lugar de elegir aferrarse. O sea, ella podía aferrarse a su cultura, pero ella sabía que eso que el pueblo de Dios iba a tener éxito y que ella iba a perecer. Y ella se fue en contra del propio rey de su nación y mintió y escondió a estas dos personas, le salvó la vida. Al ver lo que estaba sucediendo, ella declaró, porque el Señor su Dios es Dios del cielo arriba, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es significativo que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios. Muy significativo. Dios sobre todo en la azotea de su casa, donde paganos acostumbraban a ofrecer plegaria a sus presuntas deidades. La expresión utilizada por Ra solo aparece anteriormente en la Biblia en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir culto. O sea, ella dice Dios es Dios de dioses. Sus palabras daban testimonio de su decisión mediática, meditada y consciente de reconocer al Dios de Israel como una deidad verdadera. Su confesión demostraba que comprendía la estrecha realidad entre la sabiduría de Dios y el juicio de Jericó estaba condenada. La decisión moral que tomó significaba que conocía que a la luz del juicio de Dios solo había dos opciones: continuar en rebelión contra él y ser aniquilado, o aceptar la fe y la misericordia divina. Al elegir al Dios de Israel, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó si hubiesen aceptado la misericordia de Dios de Israel. Eso es realmente un misterio, cómo esta mujer conoció de Dios, cómo ella lo aceptó, cómo ella fue, como sus palabras fueron
ánimo para esta gente, fueron para fortalecer la fe de los israelitas, porque ellos regresaron de donde Josué y le contaron lo que había pasado y le dijeron, mira, esta mujer nos está diciendo que la ciudad, aunque supremamente fortalecida, murallada, preparada para la guerra, tenían miedo porque habían escuchado lo que Dios había hecho por Israel, por el testimonio de lo que Dios había hecho por Israel. Y en la parte del martes, el nuevo pacto, y otra vez estamos en el libro de Josué, eh, el capítulo, el capítulo 2, los versículos 12 al 21. Mira, esta historia está llenísima de simbolismo. Yo tengo un tema por ahí sobre ella, muy, pero muy interesante. Todo lo que ocurre en estos capítulos. Ahora os ruego que me juréis por el Señor, que como os traje con bondad, así trataréis a la casa de mi Padre, de que me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y mis hermanas y de todo lo que ellos, y que no libraréis de muerte. O sea, ella pide no solamente la salvación de ella, sino de toda su familia. Y a él le hacen una promesa. Y ellos respondieron, nuestra vida por la vida, por vuestra vida, si no nos denunciéis, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, o trataremos con bondad y fielmente. Entonces ella lo hizo descender de una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla. Y le dijo, marchaos al monte para que no se encuentren nuestros seguidores y quedaos escondido 3 días hasta que hayan vuelto y después podéis seguir vuestro camino. Y ellos dijeron, nosotros cumpliremos este juramento con que nos han conjurado. Si cuando entremos en la tierra ate este cordón de grama, el hilo rojo. Oh, y ellos, si veían el cordón, si el cordón estaba ahí, el cordón era la marca, el cordón, el hilo rojo, que significaba la sangre de Cristo. Recuerden cuando aquí va a ser la conexión, aquí la va a hacer. Esto es increíble. Yo me gocé esa, esa conexión. Ese tema es que es clarito, es clarito, y aquí lo está diciendo, esta gente lo está diciendo. Um, el hilo rojo es la misma marca que estaba en el dintel cuando Dios le dijo al pueblo de Israel para salvar a los primogénitos, el que tuviera la marca. Yo escribí un tema así hace tiempo y me emociona porque aquí lo está diciendo. O sea, estas cosas me emocionan porque sé que no son cosas mías. Alguien más lo pensó ya. La marca en la pared roja era la misma marca, era el hilo Dios. Raat fue salvada por la marca, por la sangre de Cristo, igual que los primogénitos. Era la gracia, era Cristo el que estaba salvando, era su gracia. La misma que nos salva cuando cometemos errores y nos da segunda oportunidad. Raab. Los israelitas tuvieron su oportunidad, Raab también. El trato de Raab es muy claro, vida por vida, bondad por bondad. Un acto de bondad fue remunerado por otro acto de bondad. La palabra hacer de Josué 2:12, traducida en distintas versiones como compasión, bondad, misericordia. La bondad, la compasión son más o menos parecidas, no son iguales, pero son parecidas, tienen la misma raíz, pueden ser sinónimos. Es difícil de expresar con una sola palabra en estos idiomas, ya que se refiere principalmente a la lealtad de un pacto, con noción de fidelidad, misericordia, benevolencia y bondad. Las palabras de Raab también evoca Deuteronomio 7:12. Deuteronomio 7:12.
Entonces, por haber oído estos preceptos y haberlo guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y su constante amor que con juramento promovió a sus padres. Dios hizo jurar, dispensar su gesed a Israel. Entonces, por haber oído estos preceptos y haberlo guardado, por obra el Señor guardará contigo su pacto y su amor, gesed, que con juramento prometió a sus padres. Curiosamente, el mismo capítulo 7 prescribe la prohibición divina que hacer pactos o alianza con los cananeos. Aquí está Ra, una cananea que está incluida en dicha prohibición, pero reclama que por su fe naciente las promesas que fueron dadas a los israelitas como resultado es librada de la destrucción. Pero primera imagen que inevitablemente viene a la mente en relación con el diálogo entre los espías y Ra es la Pascua en la víspera de el Éxodo. En esta ocasión, para que los israelitas tuvieran prometido, tenían que poner la marca de la sangre y ellos tenían que poner el hilo rojo. Hay una canción de Steve Greer que se llama El hilo rojo. Mediante su obediencia al pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo el que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por las obras. Patriarcas y Profetas, la página 286. O sea, la fe, aunque es una, un asentimiento intelectual, algo que uno cree, está afianzado cuando la fe se vuelve en obras. O sea, esta mujer Raab creyó y la creencia llevó a que ella hiciera lo que les espías le dijeran, poner el hilo rojo. Si solamente la fe hubiese dicho que yo creo y no pone el hilo, cuando esta gente viniera, cuando esta gente vinieron y no encontraban el hilo, no la iban a salvar. O sea, su fe la llevó a actuar, a obrar. Eso es lo que pasa. La fe sin obra es muerta porque la fe obra. Vamos a decir que el fruto de la fe es obrar. Y en el caso de la Pascua, la señal fue la que salvó a los primogénitos de lo que Dios hizo, fue su señal. Ellos creyeron lo que Moisés le había dicho y pusieron la sangre. Si alguien no puso la sangre, si alguien no obró, aunque creyó y no puso la sangre, pues eh, murió. Esa lección es muy, pero muy interesante. Valores enfrentados, y ahora vamos a saltar a José 9, y esta es una historia de otro pueblo, perdón, otro pueblo que creyó que Dios le iba a dar la tierra a los israelitas, y esta gente no hicieron lo que hizo Ra, esta gente engañaron a los israelitas, y estos eran los de Gabaón, la Gabaonitas. Esta gente tuvieron desde hasta Saúl y por ahí se sigue mencionando. Y ellos escucharon que ya los israelitas verían por ahí, y hubieron unos pueblos, 5 reinos que se formaron, eh, combinaron ejército para enfrentar a los israelitas, pero Gabaón, al oír lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai, ya Jericó había caído, Jai también, y ellos lo que hicieron fue, decidieron engañar a Josué y se pusieron ropas rotas,
hicieron parecer que ellos venían de una nación muy lejana, porque ellos sabían que Dios le había dicho que tenía que destruir a todos sus vecinos, pero ellos hicieron creer que habían venido de una nación muy lejana. Y aquí Josué comete un error. Y hablando de errores, eh, él debió consultar a Dios y él no consultó a Dios referente a la decisión que iba a tomar. Esta gente le pidieron hacer alianza y le dijeron que venían de muy lejos. Y Josué hizo alianza con esta persona de no destruirlo, de protegerlos. Y estas personas eran los gabaonitas, que eran del lugar que ellos debían destruir. Dice aquí que en una teocracia se supone que aunque las decisiones deben ser consultadas a Dios y en esta ocasión no se consultó y tomaron una decisión tan importante y por eso fueron engañados. La noticia de la liberación de Egipto y la victoria sobre Sehón y Og expulsan tanto a Raab como a los gabaonitas a procurar un pacto o una alianza con los israelitas. Sin embargo, en lugar de reconocer plenamente su disposición a someterse a Dios de Israel, como lo hizo Raab, los gabaonitas recurren a un subterfugio. La ley de Moisés establecía disposiciones para conocer la voluntad de Dios en caso como esto. Josué debió haber preguntado a Dios y no le preguntó. Y aquí él comete un error. Mira, Josué cometió muchísimos errores, cometió un error, aquí no lo va a decir todavía. Con Jai se fueron a contraguerra, ellos ganaron la batalla contra eh, Jericó y eso le llenó de una confianza, de autosuficiencia, diría yo, y vieron que Jai era más pequeña, eso lo va a decir después. Déjame no adelantarme. Pero ahí Josué comete un error y Dios le muestra que cometieron un error. Y esto está en la parte del jueves que dice gracia sorprendente. Entonces, esta gente quería salvar su vida y fueron astutos. eh, Actuaron con astucia. Astucia no necesariamente quiere que es una palabra negativa, a veces astucia es que es una persona sabia, prudente, pero a veces astucia tiene una intención criminal y ese fue el caso era negativo, una intención negativa. En el caso de los gabaonitas, ellos lo que querían era sobrevivir, la supervivencia, y por eso le engañaron al pueblo, a Josué. En la parte del jueves, gracias sorprendente, cuando ya vemos que el énfasis es la gracia, eh, hemos estado hablando mucho de la gracia pues es el don inmerecido de Dios. Tenemos los seres humanos, porque nosotros como seres humanos tendemos nuestra tendencia a cometer errores. Josué 9:21 al 27. Y agregaron, vivan, pero sean leñadores y aguadores para toda la congregación. O sea, Dios le perdona la vida por el juramento que habían hecho, pero lo hacen leñadores y aguadores para toda la congregación israelitas. Y ahora pues sois malditos y no faltará de vuestro. O sea, toda su descendencia se iba a dedicar a eso. Y ellos respondieron a Josué, fue dada a entender a tu siervo que el Señor tu Dios había mandado a Moisés tu siervo, que os había de dar todo el país y que destruiría a sus habitantes. Por eso temimos en gran manera porque nuestra vida hicimos esto. Ahora pues estamos en tus manos y lo que te parezca bueno y recto hacer con nosotros, o sea, ellos aceptaron la suerte que le tocó y Josué lo hizo así, lo libró de la mano de israelita para que no lo matasen y lo constituyó leñadores aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que había de elegir. Y así se hizo. Cuando se hizo hasta hoy, pues fue hasta que esta nación desapareció.
¿Cómo combinó la solución Josué la justicia con la gracia? O sea, ellos habían cometido un error y debían pues asumir las consecuencias, hacerse responsables de su error. O sea, Dios perdona los errores, pero no quiere decir que una persona no se haga responsable de las consecuencias de sus errores. Ya esa es otra cosa. Aunque Dios también pues permite ayuda en el proceso a que las consecuencias, a vivir las consecuencias de los errores. En esta, en esta oportunidad había gracia, se le perdonó la vida, pero ellos tenían que, o sea, eh, que asumir la responsabilidad de su error. Aunque el pueblo de Israel hubiese querido atacar a los gabaonitas por el juramento que ellos habían hecho, ellos no podían atacarlo. Y se dio esa oportunidad, eso ocurrió. El, ajá. En el Antiguo Testamento, ser prudente antes de hacer un juramento y cumplirlo se consideraba una virtud de los piadosos, puesto que el juramento se hacía en el nombre del Señor, el Dios de Israel, y los dirigentes no podían modificarlo, era como ley persa. El destino de Israel quedaba indisoluble unido a los Gabaonitas en virtud del solemne juramento de los dirigentes de Israel. Derecho, el ser asignado leñadores y aguadoras para la casa de Dios, los Gabaonitas se convirtieron en parte, o sea, ellos eran como parte, como los levitas, porque el oficio de los levitas era mantener el santuario. Y fíjense que a ellos le toca un oficio que tenía que ver el santuario. Así que no le fue tan mal. La respuesta de Josué contrasta en el veredicto de los gobernantes de Israel, que decretaba la servidumbre en el hecho de toda la congregación. Transformó la maldición en una bendición. Fue una maldición, pero fue una bendición para los gabaonitas. Ellos fueron parte. Esto se compara a segunda de Samuel 6:11. Segunda de Samuel 6:11. Y el arca del Señor estuvo en casa de Obed Edom de Gad durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed Edom y a su casa. O sea, el hecho de que el arca de Jehová estuviera en esa casa, Dios lo bendijo. Así mismo los gabaonitas fueron bendecidos. La maldición se convirtió en una bendición. La historia posterior de Gabaón atestigua a los elevados privilegios religiosos de lo que gozaba la ciudad, así como su lealtad al pueblo de Dios. El voto hecho por Israel se mantuvo a través de generaciones, de modo que cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico, los gabaonitas estaban entre quienes ayudaban a reconstruir a Israel. Sus acciones tendrán consecuencias positivas eternamente, pero solo por la gracia de Dios. ¿Qué habría sucedido si los gabaonitas hubieran revelado su identidad y pedido misericordia como lo hizo Rahab? Exacto, aquí está comparando esas dos historias. Rahab también era ramera y ella pidió misericordia, o sea, fue de frente a pedir misericordia, no fue el engaño. Fíjense que el problema de esto fue el engaño, el problema de Gabaón. Pero esta gente fueron de frente y pidieron misericordia y ellos recibieron misericordia. Fue la negativa de los cananeos a arrepentirse y su desafío. O sea, Dios mandó, se acabó la gracia para los cananeos. No fue porque Dios lo quería destruir, sino porque su tiempo de gracia, los 400 años que Dios se había dado de gracia, se terminaron y ellos no se arrepintieron. Por eso Dios lo mandó. O sea, el tiempo terminó, el tiempo de gracia para ellos. Sí, esta lección va a tratarse de la gracia. Es muy interesante ver la gracia en el libro de Josué. Está lleno de esos. Y este es uno de los impresionantes, Rahab.
La vamos a ver más adelante, me imagino. No sé, como le dije, yo a veces soy muy, no me gusta ver las lecciones por adelantado, pero me imagino que así será. Después del episodio de Israel, los espías, el resto del Antiguo Testamento guarda silencio acerca de ella hasta que aparece en la genealogía de Jesús. Y fíjense, no solamente aparece, aparece en la genealogía de Jesús y Rahab fue la mamá de Boz. Boz fue, Boz y Ruth fueron los padres de Isaí. Isaí fue el padre de David y de David vino Jesús. Así que en la genealogía de Jesús, según el libro de Mateo, está Rahab, la de Jericó, la cananea, está Ruth, la moabita, y antes que ella está Tamar, la que engañó a su suegro para tener un hijo de él. Se hizo pasar por prostituta. Todas esas mujeres están en la genealogía de Jesús. Y si eso no es gracia, entonces ¿qué es? Eso habla de la gracia también. ¿Cómo Dios puede restaurar la vida de seres humanos? Dice Luis, C.S. Luis, bueno, lo dice la Biblia también, que una prostituta puede conocer a Dios y cambiar su vida. Y él dice que un orgulloso no. En el cielo van a haber sorpresas. Jesús dijo que las prostitutas y los publicanos irán delante de de los religiosos. Cuidado con eso. Aquí dice de la tribu de Judá, antepasado de Boz y suegra de Ruth. Otra mujer notable mencionada en la misma genealogía comparar con Ruth es Ruth. Por su fe, la prostituta de Jericó, la ciudad condenada a la destrucción total, se convirtió en un eslabón importante del linaje real de David y es antecesora del Mesías. Allí lo que Dios es capaz de lograr por medio de la fe, aunque está solo sea del tamaño de un graso de mostaza. Fíjense que la Biblia no lo que quiere no es exaltar el hecho de que ella era un pecadora, sino exaltar el hecho de que a pesar que ella había tenido una vida no muy buena, Dios redimió esa vida y por la gracia la convirtió la con, en, una, en un eslabón muy importante del pueblo de Dios y del Mesías. Ra no es un caso aislado de la misericordia de Dios hacia la idolatría y lo que reconocen la autoridad divina. En medio de aquella tierra, un pueblo numeroso de Gabaonitas, o sea, aunque ellos lo hicieron con engaños, fue una nación entera que renunció a ser idólatra al paganismo porque reconoció que Dios era Dios uniéndose a Israel y participó de las bendiciones del pacto. Dios no hace distinción a causa de la nacionalidad, raza o casta. Él es el creador de toda la humanidad y ante Dios todos somos iguales, aunque seamos diferentes, aunque ante Dios somos iguales en derecho, no importa lo que usted sea. Ante Dios somos iguales, aunque seamos diferentes. Hay que como de establecer esa diferencia, valga la redundancia. Somos iguales ante Dios, aunque seamos diferentes. Él es el creador de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia, de un solo linaje, y hizo toda la tierra. Eso dijo Pablo. Y todos constituye por la redención. Cristo vino para derribar el muro de la separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviera libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que todo lo llena. Arrebata de la influencia satánica aquellos que fueron engañados por sus seducciones
y lo coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libres. Esto es para profetas, patriarcas y profetas, la página 249. Así que en Dios somos todos una misma cosa. Y hay, o sea, por la gracia, Dios puede transformar la vida de las personas. Por la gracia fue que Pedro, aún cometiendo un error tan grande, fue restituido a su ministerio después de haber negado a Jesús. Y uno diría, eso de negar no es fácil, eso es cualquier cosa, no, pero fue algo muy grande. Pero fue redimido y así como un montón de personajes que Dios no esconde su lado oscuro para demostrarse, vuelvo y digo, no es para exaltar lo que ellos hicieron, sino para dar esperanza de lo que la gracia puede hacer, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es el amor de Dios, de lo que es la compasión, tardo para la ira y grande misericordia y bondad. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, eh, tardo para la ira y grande misericordia y bondad. Bueno, yo hasta aquí me despido, el tiempo se ha ido, esperándolo que este libro de Josué es muy interesante, son historias muy realmente llenas de emoción, llena de fe. Vemos a Josué y al pueblo de Israel en acción, o sea, es muy, um, es un libro como quizás como Génesis o otros libros que son muy llenos de episodios que exaltan el poder de Dios, la fe y cómo es la naturaleza humana también. Bueno, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, dándote las gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu gracia. Y porque nos da siempre segundas oportunidades, y no solamente segunda, sino tercera y segunda y cuarta, Señor. Y lo que dice la Biblia es que tú eres un Dios que nos quiere salvar. Ayúdanos, Señor, a asirnos de la gracia, a crecer en fe, Señor, y a actuar conforme a lo que hemos creído. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.